Los lenguajes cautivos y la cooperación del lector, en Boquitas Pintadas, de Manuel Puig, publicada en 1970. Esta charla, como las anteriores, responden a mi investigación realizada y reunida en este libro, en este ensayo, La insurrección literaria, de lo coloquial en la narrativa de los años 60 y 70. Si Julio Cortázar y Silvina Ocampo prestaron atención a la sonoridad del habla directa, como Borges lo había hecho muchos años antes, en el habla de las orillas, había prestado atención al habla de las orillas, en su primer cuento, Hombre de la esquina rosada, Manuel Puig presta oído al lenguaje del cine, al lenguaje prolongado en la sonoridad del cine y de la radio. Ha contado el mismo Puig en una entrevista realizada por Saúl Sosnowski que cuando era niño su madre lo llevaba muy seguido en la semana al cine y él estaba fascinado con la sonoridad del lenguaje inglés de los Estados Unidos, de las películas norteamericanas, y de nuestro lenguaje, del lenguaje rioplatense que aparecía en el cine argentino. De esta manera, Puig llega a la parodia a su mayor mediación en Boquitas Pintadas. De esta manera él capta el lenguaje rioplatense hablado en el cine, siguiendo los modelos de la masculinidad, o mejor dicho, descubriendo los modelos de la masculinidad y de la feminidad de la década del 40. También el carácter totalmente convencional de esos lenguajes que eran cautivos, que estaban totalmente cautivos de fórmulas, por supuesto, convencionales. De manera que el narrador borra su voz ante una pluralidad de discursos que se entrecruzan. ¿Y qué es Boquitas Pintadas? Boquitas Pintadas es una novela como hecha de citas, pero que llama a la percepción, a la colaboración del lector. El lector debe interpretar la ironía que el autor ejerce al citar. El autor descuenta para ello la cooperación textual que va a prestar el lector. De manera que el lector de Boquitas Pintadas es aquel lector culto que Harald Weinreich denominó o que definió en su trabajo para una historia literaria del lector. Y es el mismo lector culto, lector modelo que llamó Umberto Eco en su ensayo Lector in Fabula. No es cualquier lector, es este tipo de lector. Manuel Puig logra un efecto irónico con el uso de la parodia. Y un efecto irónico más acentuado que Cortázar. Julio Cortázar, en algunos cuentos, usa la parodia y con la parodia llega al lector, llega a que el lector comprenda la burla, comprenda la ironía de una manera particular. En Boquitas Pintadas, el narrador no advierte al lector que se está parodiando, pero sí está la ironía que acompaña al texto con algo realmente fundamental, que es la cronología. Y la cronología es que están representados los años en que suceden los hechos. Son un indicio para el lector, para la colaboración del lector. En algunos cuentos de Silvina Ocampo, como Carta bajo la cama, del libro de 1961, Las invitadas, y también La casa de los relojes, y La continuación, son cuentos cartas que se encuentran en La furia y otros cuentos de 1976 de Silvina Ocampo. Hay también en Cortázar algunos cuentos escritos como cartas.
Ahora, las cartas que aparecen en Boquitas Pintadas, tanto como en estos escritores, Silvino Campo y Julio Cortázar, lo no dicho está presente, sin embargo, tanto está presente como en los diálogos, que registran lo no dicho. Ahora, ¿qué entendemos por lo no dicho? Lo no dicho son los pensamientos o los silencios que no se formulan. Se marcan con cursiva en algunos de los interlocutores, generalmente en los interlocutores. Esto también registra las diferencias sociales y las diversidades coloquiales rioplatenses. En el famoso monólogo de la Raba, ese personaje de la Raba de Boquitas Pintadas, Manuel Puig registró la entonación propia de la oralidad, pero la sintaxis locutiva es la que requiere la participación activa del lector. ¿Por qué? Porque los signos, las pausas de la escritura tradicional están totalmente ausentes. Así, las reflexiones, las asociaciones de la Raba, que no olvidemos, la Raba era empleada doméstica, y mientras lava la ropa, reflexiona y asocia cosas. ¿Y con qué? Con el discurso radial, con las canciones populares, a veces como el tango. En Boquitas Pintadas, por su polifonía y la diversidad de grupos sociales, recuerda un poco a los cuentos de Fray Mocho de la primera década del siglo pasado. ¿Por qué los cuentos de Fray Mocho? Por la diversidad de las huellas de la inmigración que había registrado Fray Mocho en sus cuentos. De manera que en Boquitas Pintadas, el narrador, Manuel Puig, se desplaza como si fuera un director teatral o un director cinematográfico para exhibir las voces en escena. Esas voces, entonces, componen un texto social, un texto que descubre las modalidades lingüísticas y las modalidades también ideológicas de estos interlocutores, que están prisioneros, como en otro tiempo estuvieron prisioneros Don Quijote y Madame Bovary, de la palabra del otro. Don Quijote, prisionero de las novelas de caballería, Madame Bovary, de las novelas que ella leía, la protagonista. Esto lo observó muy bien Marta Morelos Frosch cuando estudió La traición de Rita Hayworth, la primera novela que fue. En conclusión, podemos decir que Boquitas Pintadas es una novela escrita con el mayor cuidado de la mímesis del lenguaje de los años 40. Es una parodia de discursos, como también lo fueron, en parte, no totalmente, algunas narraciones de Julio Cortázar y de Silvino Campo, o como lo fue el primer Borges, el Borges de Hombre de la Esquina Rosada de 1933. Sí, Julio Cortázar y Silvino Campo prestaron atención a la sonoridad del habla directa, como lo hizo Borges en Hombre de la Esquina Rosada, su primer cuento, prestando atención al habla de las orillas. Manuel Puig presta oído al lenguaje prolongado en la sonoridad del cine y de la radio.